Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Universidad y Vida del periódico Cambio de Michoacán. En esta ocasión me acompañan dos invitados muy especiales. Uno de ellos es el doctor Fernando Rosete. Él es profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, y ahora también es el coordinador del Diplomado de Políticas Públicas Sostenibles que va a ofrecer la UNAM en Morelia a partir de marzo del 2015 próximamente. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti. Y aquí a mi mano izquierda está el doctor Luis Aguilar Villanueva. Él es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, viene también de la Universidad de Guadalajara, y ese fue el director fundador del Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y Gobierno de la misma Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Un gusto. Y bueno, es un gusto también para nosotros aquí en la ENES Morelia, porque el doctor está de visita, es profesor visitante, viene a impartir una conferencia y un taller precisamente relacionado con las políticas públicas. La conferencia que impartirá aquí en Morelia se titula Políticas Públicas, Nacimiento, Recepción en México, Objetivos y Prácticas. Entonces, bueno, sabemos que las políticas públicas es un tema muy, muy amplio, pero a mí me gustaría que nos dijera así muy concreto qué son las políticas públicas y cómo se empiezan a conocer aquí en México, ¿no? Y por qué la importancia de abordarlas, de estudiarlas y de dedicarnos a ello. Bueno, las políticas públicas como disciplina nace en los años 50 en los Estados Unidos y México nace 30 años después, a finales de los 80, después de la gran crisis fiscal de 82, que despertó muchas inquietudes, muchas críticas e inconformidades al gobierno. Y esa crisis fiscal, por un lado, detonó la transición democrática, pero por otro lado, en ciertos grupos, como el que yo pertenecía, lo que más nos preocupó era cómo asegurar la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos, cómo evitar errores decisionales. Y justamente la disciplina de política pública, ese es su objetivo. Su objeto de conocimiento es el proceso de decisión de los gobiernos, pero estudia los gobiernos con el objetivo de que los gobiernos disminuyan errores y sobre todo tomen o adopten decisiones que realmente sean eficaces y efectivas en la realización de los objetivos, en los impactos sociales que buscan. Y esto es el objeto y objetivo de política pública, y es lo que ha despertado el interés no solo en México, sino mundial, porque los gobiernos desafortunadamente no están pasando, no solo en México, sino en el mundo, sí, en una de sus mejores épocas. Los gobiernos están teniendo cada vez más dificultades porque los problemas son más complejos, más interrelacionados, de escala mundial. Los gobiernos están teniendo dificultades de conducir a sociedades, de la rectoría económica, como decimos en México. Y entonces sí es importantísimo tener una disciplina que sistemáticamente estudia el proceso decisorio de los gobiernos con el fin de mejorar su calidad institucional por un lado, pero su calidad técnica y gerencial por otro lado. Exactamente, y también en algún otro programa, en una otra entrevista que le hicieron hacer, recientemente, usted decía esta idea de que a usted le interesa mucho entender cómo el gobierno se gobierna a sí mismo. Si nos puede platicar un poco esta idea. Esto es quizás mi última producción, es del 2013, en noviembre de 2013 salió un librito más bien, sobre el gobierno del gobierno. Nosotros sabemos más acerca de cómo el gobierno gobierna la sociedad, pero es como una caja negra, es algo opaco, desconocido, cómo el gobierno se gobierna a sí mismo. Y podemos entender que si el gobierno se gobierna mal a sí mismo, el efecto va a ser que gobierna mal a su sociedad. Y si lo ves, pensemos en México, el gobierno de la administración pública o el gobierno del gobierno, si tú lo ves, no sabemos por qué los secretarios de Estado, de salud, de educación, ambientales, toman las decisiones que toman. Exacto. Y no sabemos quiénes validan la corrección tanto institucional como técnica como social de sus decisiones.
porque ellos finalmente, el validador de sus decisiones es el acuerdo que tienen con el presidente. Como los directores generales y los subsecretarios, la validación de su decisión es el acuerdo que tienen con sus secretarios. A nivel interno. A nivel interno. Y yo creo que esto es muy riesgoso. La dificultad, la complejidad, lo espinoso de las actuales decisiones de gobierno, pues te piden tener más controles para estar seguros de su validez, de su aceptabilidad social, de su impacto social, de su costo-eficiencia. Y entonces yo propongo que existan cuerpos colegiados en las mismas secretarías. Y esto no me siento yo abandonado a mí mismo, ni es una ocurrencia mía, porque si lo ves, Banco de México ya tiene una junta de gobierno, las empresas públicas como Comisión Federal y Pemex ya tienen sus juntas de gobierno, muchos de los institutos y comisiones recientes tienen ya sus juntas de gobierno, o consejos de directivos, o consejos de administración. Entonces, ¿por qué no en las secretarías? Yo creo que es mucho más complejo educación que hidrocarburos, ¿no? Sí. O puede ser mucho más complejo las enfermedades crónico-degenerativas o el aumento de la diabetes que la vialidad urbana, ¿no? Entonces, es lo que yo decía, planteaba un problema más que ofrecer soluciones. Nos interesa un gobierno que se gobierne bien a sí mismo, porque esa es la condición para que nos gobiernen bien a nosotros. Si toman decisiones malas al interior, todas sus operaciones, programas, personal, recursos, se van a ir por caminos, si no perversos, sí extraviados, ¿no? Exacto. Bueno, y cambiando un poco hacia Fernando, explícanos las políticas públicas sustentables o sostenibles en la UNAM. ¿De dónde surge este interés tanto del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM como de la ENES? ¿Por qué incorporar esta visión, esta disciplina, esta gran área tan importante en la formación de alumnos y también en la educación continua para las personas interesadas? Bueno, lo que nos hemos dado cuenta es que es una realidad que los problemas tienen múltiples razones y que están interrelacionados diferentes sectores. Pero normalmente las respuestas de política pública que se dan son muy sectorizadas y vistas desde una panorámica general del conjunto del país. Muchas veces el resultado de estas políticas, en el caso de medio ambiente, generan impactos negativos asociados a la solución de algún problema que se quería atender por medio de alguna política en particular, en cuestiones de marginación, de alimentación, de productividad agropecuaria, vemos muchos casos en ese sentido. Y pues esto nos llevó a reflexionar cómo tendríamos que estar planteando las políticas públicas en el futuro, y pues uno de los componentes que debe de incluir este tipo de respuestas de política es pues que sean sostenibles o sustentables, pensando la sostenibilidad como que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces se conformó un grupo dentro de la escuela de expertos economistas y expertos en políticas públicas, algunos que hemos tenido el ejercicio de instrumentos de política en el sector público, y entonces pues empezamos a trabajar esta idea para poder capacitar a estudiantes y también a funcionarios públicos en esta idea de cómo analizar el costo-beneficio que señalaba el doctor Aguilar, de las soluciones que nosotros estamos implementando, y con esta perspectiva ambiental. Sí. Y también de largo plazo y transgeneracional además, ¿no? Por también. Supuesto, porque no podemos pensar solamente en tiempos administrativos, sino las soluciones tienen que pensarse en largos, medianos y cortos plazos. Bueno, es una observación muy buena la última, donde entendemos que política pública no puede ser solo gubernamental, porque la política gubernamental está ceñida a 3, 4, 6 años, y la vida pública
es más amplia, rebasa rebasa los periodos de gobierno, y entonces hay que asegurarla con una participación ciudadana. Exacto, sí, eso es muy importante subrayar. Ahora, Fernando, tú querías hacer alguna pregunta también al doctor Aguilar, ¿no? Sí, quería, en un marco más general de las ciencias sociales y las ciencias de las políticas, doctor, ¿cómo percibe usted lo que pudiera ser el futuro de estas ciencias políticas y de ciencias sociales en México en particular? Yo creo que el futuro es prometedor, porque los problemas sociales, los problemas políticos, los problemas de la existencia humana son cada vez mayores, más complejos y con mayor carga de sufrimiento. Entonces va a haber muchísimos objetos de estudio para las ciencias sociales y la ciencia política. Pero a mí lo que me preocupa del futuro, particularmente de las ciencias sociales, es algo que tú mencionaste hace rato: su segmentación, su fragmentación. Tenemos sociólogos de la educación, del trabajo, de la ciudad, del género, pero no tenemos una visión del conjunto de la sociedad. Quizás en los años 60 y 70 pecábamos al revés, ¿no? Era una sociología integral, panorámica, holística, ¿no? La estructura de la sociedad, y no veíamos los problemas sociales y los fragmentos sociales. Ahora nos hemos ido al otro lado. Abundan los sociólogos ¿no? O los científicos sociales pero yo veo muy pocos científicos sociales de la sociedad en su conjunto, del conjunto social, y no de aspectos, fragmentos, componentes de la sociedad que son importantísimos por el problema humano que conlleva. Entonces, yo creo que en el futuro hay que regresar a visiones más integradoras, más holísticas o panorámicas de la sociedad, de la transformación de la sociedad, la estructura de la sociedad, del funcionamiento y evolución de la sociedad, y no solo volvernos particularistas, ¿no? Yo sé todo de campesinos, pero no sé nada de la sociedad en su conjunto, ¿no? Es lo que yo comentaría. Pues muchísimas gracias. Para ir cerrando este programa, ¿algún comentario final con el que les gustaría dejar para el público que nos ve? Pues yo solamente invitarlos a quien le interese participar en el diplomado en políticas públicas sostenibles, que va a iniciar el 6 de marzo en la ENES, viernes por la tarde y sábados en la mañana y en la tarde. ¿Cuánto dura el diplomado? 6 meses más o menos, son 172 horas. Muy bien. Y también las licenciaturas que tenemos de Ciencias Sociales, de Humanidades, incluyen algunas materias, algunos aspectos de política pública, ¿no? Sí, desde Ciencias Ambientales, Estudios Sociales y Gestión Local, Geohistoria. Bueno, pues está otra vez la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, abierta a toda la persona que quiera o se interese por estos temas tan importantes para las sociedades actuales. Muchísimas gracias y hasta la próxima.